Volví del funeral con el corazón acelerado, deseando contarle a mi hijo y a mi nuera que mi padre me había dejado 3 ranchos y una casa en la costa. Pero al llegar, escuché sus voces detrás de la puerta. Me quedé quieto, escondido en el corredor. Lo que escuché después me heló la sangre. Pero déjenme contarles desde el principio cómo un hombre que acababa de enterrar a su padre descubrió una conspiración que cambiaría todo. Y cómo la venganza, cuando se sirve fría y calculada, puede ser devastadoramente perfecta. Me llamo Héctor Maldonado. Tengo 59 años. Soy dueño de 4 farmacias en Querétaro. Negocios prósperos que construí desde cero, trabajando desde que tenía 22 años. Hoy generan aproximadamente 20 millones de pesos anuales. Vida cómoda, respetable, construida con sacrificio. Mi padre, don Sebastián Maldonado, falleció hace 4 días. A los 86 años, ranchero toda su vida. Hombre duro como piedra. Con 3 propiedades ganaderas en Guanajuato que manejó personalmente hasta sus últimos días. Y una casa espectacular en Puerto Escondido que compró hace 30 años, cuando nadie apostaba por esa zona. Nunca fuimos cercanos. Él era de otra época, donde el afecto se demostraba con trabajo, no con palabras. Pero me enseñó valores, disciplina, y me dejó legado que triplicaba mi propio patrimonio. Mi esposa Elena falleció hace 10 años, cáncer que la consumió en 8 meses, dejándome con nuestro hijo único, David, que ahora tiene 33 años, y está casado con Valentina desde hace 5 años. David estudió Derecho, con mi dinero, en universidad cara. Después abrió despacho, que nunca prosperó como esperaba. Siempre con excusas sobre economía difícil, competencia desleal, clientes que no pagaban. Y hace 2 años, cuando sus deudas crecieron demasiado, me pidió ayuda. Papá, son solo 300,000 pesos para pagar tarjetas, para respirar. Le di el dinero, sin préstamo formal, sin documentos, porque era mi hijo, y los padres ayudan a sus hijos, o eso pensaba. Pero las deudas continuaron. Siempre había algo más: renta del despacho, nómina, gastos operativos. Y cada vez David venía con mano extendida, y cada vez yo daba, porque ¿qué más podía hacer? ¿Dejar que mi hijo fracasara? Valentina trabajaba en recursos humanos, ganando bien, pero con estilo de vida que excedía sus ingresos, ropa cara, restaurantes exclusivos, viajes que documentaba obsesivamente en redes sociales, creando imagen de éxito que no correspondía con realidad. Durante estos 5 años, noté cambios. David visitaba menos, llamaba menos, siempre con excusas sobre trabajo, sobre compromisos, sobre vida complicada de adulto casado. Y cuando visitaban, Valentina tenía manera de mirar mi casa, mis cosas, como si estuviera tasando, calculando. Don Héctor, esta casa es enorme para una persona, ¿no le parece? Es mi hogar, donde viví con Elena, donde crié a David. Claro, solo digo que mantener propiedad así debe ser costoso. Tal vez algo más pequeño sería más práctico. Comentarios casuales, pero con intención subyacente, como si estuviera plantando semillas, preparando terreno para algo. El funeral de mi padre fue hace 3 días, evento grande. Don Sebastián era respetado en región. Cientos vinieron, y todos asumían que yo, como único hijo sobreviviente, heredaría todo. Mis 2 hermanos fallecieron hace años, dejándome como heredero único. Después del funeral, el notario don Rodrigo me llevó aparte. Héctor, necesitamos revisar testamento. Tu padre dejó instrucciones específicas. Fuimos a su oficina, y durante siguiente hora entendí magnitud de herencia. 3 ranchos ganaderos, total de 600 hectáreas, con ganado de calidad, infraestructura moderna, valor estimado, 180 millones de pesos, la casa en Puerto Escondido, frente al mar, arquitectura espectacular, ahora valuada en 30 millones, y cuentas bancarias, inversiones conservadoras pero sustanciosas, otros 40 millones. Total, 250 millones de pesos. Tu padre fue muy claro, explicó don Rodrigo. Quería que todo fuera a ti.
Porque dice textualmente, Héctor es único que trabajó sin esperar herencia, único que construyó algo propio, merece continuarlo. Salí de esa oficina aturdido, con documentos que certificaban fortuna que nunca imaginé, y con deseo de compartirlo con David, con mi hijo, para que supiera que futuro de familia estaba asegurado. Manejé a casa, mi casa en Querétaro donde vivía solo desde que Elena falleció. Pero David y Valentina tenían llave, venían ocasionalmente, y sabía que hoy estarían ahí, porque después del funeral les había dicho, vengan mañana, hay cosas que necesitamos discutir. Llegué alrededor de las 6 de la tarde. Auto de David estaba estacionado afuera. Perfecto. Abrí puerta principal silenciosamente, con ganas de sorprenderlos, de compartir noticias increíbles. Pero entonces escuché sus voces, desde sala, hablando, y tono no era casual, era intenso, conspiratorio. Algo me detuvo. Instinto, necesidad de saber qué decían cuando pensaban que estaba solo. Me quedé en entrada, detrás de pared que separaba recibidor de sala, escuchando. ¿Cuándo llega?, preguntaba Valentina. Dijo que alrededor de las 6 debe estar por llegar. ¿Y ya sabes cuánto heredó? ¿Tienes números exactos? No exactos, pero papá mencionó una vez que mi abuelo tenía propiedades que valían más de 100 millones, y eso fue hace años. Ahora probablemente mucho más. David, esto es lo que hemos estado esperando. Tu padre va a tener fortuna, y necesitamos asegurar que termine donde corresponde, con nosotros. Eventualmente lo hará. Soy hijo único, todo vendrá a mí. ¿Eventualmente? ¿Y cuándo es eso? ¿En 20 años? ¿30? Tu padre tiene 59, podría vivir hasta los 90. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? ¿Seguimos pidiendo limosna? ¿Viviendo al día mientras él se sienta sobre fortuna? Valentina, no es limosna, es ayuda familiar. Llámalo como quieras, pero es humillante. David, tenemos 30 y pico. Deberíamos estar en mejor momento de nuestras vidas. Casa propia, viajes, libertad financiera, pero estamos atrapados por tus deudas, por tu despacho fracasado, por todo. Gracias por recordármelo. No te estoy atacando, estoy siendo realista. Y la realidad es que tu padre heredó fortuna, y nosotros necesitamos parte de esa fortuna. Ahora, no en décadas. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? ¿Le pedimos directamente? No, porque dirá que no. Dirá que es para su retiro, que es para emergencias, que es para cualquier cosa menos para nosotros. Necesitamos ser más estratégicos. ¿Estratégicos cómo? Necesitamos que nos dé control, poder legal, sobre sus finanzas, sobre sus propiedades, bajo pretexto de ayudarlo a manejar herencia. Es mucho para hombre de su edad. Necesita apoyo, asesoría legal. Y tú eres abogado, su hijo. Persona perfecta para manejar todo. Mi sangre se congeló. Porque esto no era hijo preocupado por padre, era conspiración, plan calculado para tomar control de mi vida, de mi fortuna. No sé si funcionará, dijo David dudoso. Mi papá no es tonto, va a sospechar. No si lo hacemos bien, si actuamos preocupados, abrumados por responsabilidad que heredó, ofreciendo ayuda genuina. Él está vulnerable ahora, acaba de perder a su padre, está en duelo. Es momento perfecto para acercarnos, para ofrecer apoyo que parezca amor filial. Y después, cuando tengamos poder legal, ¿qué? Después hacemos lo necesario. Vendemos propiedades que no necesita, los ranchos, por ejemplo. ¿Qué va a hacer tu padre con ranchos? Nada. Los vendemos, liquidamos. Y usamos dinero para pagar nuestras deudas, para comprar casa, para vivir como merecemos. Valentina, eso es casi como robar. No es robar si eventualmente sería tuyo de todas formas. Solo estamos adelantando lo inevitable. Y David, piénsalo, tu padre tiene más dinero del que necesitará jamás. 4 farmacias que generan millones. Ahora herencia de otros 200 millones probablemente. ¿Realmente necesita todo eso? ¿Un hombre solo? Supongo que no. Exacto. Entonces es redistribución familiar. Él tiene demasiado, nosotros muy poco. Y tú eres su hijo, su sangre,
su heredero. Tienes derecho. ¿Y si se niega? Si no nos da poder legal. Entonces, plan B. ¿Cuál es plan B? Incompetencia. Tu padre tiene casi 60, con buena documentación médica, con testimonios correctos. Podríamos argumentar que ya no puede manejar finanzas complejas, que necesita tutor legal. Y tú, como hijo y abogado, serías candidato perfecto. Eso es declararlo incapaz. Valentina, eso destruiría nuestra relación. ¿Qué relación? David, seamos honestos. Tu padre te ve 2 veces al mes. Te da dinero como si fueras caridad. No hay relación real, hay obligación. Y francamente, una vez que tengamos lo que necesitamos, ¿importa si está molesto? Es mi padre. Y tú eres su hijo que ha pasado años pidiendo migajas mientras él acumula riqueza. David, llegó momento de tomar lo que es nuestro, por derecho, por necesidad. Y si él no coopera voluntariamente, lo haremos involuntariamente. El silencio que siguió fue pesado. Y esperé. Esperé respuesta de mi hijo. Esperé que dijera no, que defendiera a su padre, que rechazara este plan vil. Pero lo que dijo fue peor que silencio. Está bien, intentaremos plan A primero. Ofrecemos ayuda. Conseguimos poder legal. Y vemos qué pasa. Pero Valentina, si esto explota, si mi padre descubre, no descubrirá, porque actuaremos perfectamente, como hijo amoroso preocupado, como nuera servicial, y para cuando se dé cuenta, si es que se da cuenta, ya será tarde. El control estará en nuestras manos. Me alejé, silenciosamente, regresando a auto, con documentos de herencia todavía en mano, con corazón latiendo tan fuerte que pensé que me reventaría el pecho, pero no de emoción, sino de furia. Furia fría, calculada, letal, porque acababa de escuchar conspiración contra mí, planeada por mi propio hijo y su esposa manipuladora, plan para robarme, para declararme incapaz si resistía, para tomar todo lo que había construido, todo lo que mi padre me había dejado. Y en ese momento tomé decisión. No confrontaría, no daría oportunidad de negar, de mentir, de actuar ofendidos. No, haría algo mejor, algo más satisfactorio. Los dejaría creer que su plan funcionaba. Los atraería más profundo. Y cuando estuvieran completamente comprometidos, cuando hubieran revelado completamente su verdadera naturaleza, los destruiría, sistemáticamente, legalmente, dejándolos con nada excepto consecuencias de su traición. Porque venganza no se trata de golpe rápido, se trata de hacer que el traidor se cuelgue con su propia cuerda. Y David y Valentina acababan de entregarme toda la cuerda que necesitaba. Llamé a mi mejor amigo, Ricardo, ex fiscal, ahora abogado privado, quien me conocía desde hace 30 años. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo fue con notario? Ricardo, necesito verte, urgente. Algo ha pasado, algo que cambia todo. ¿Estás bien? Suenas extraño. Estoy perfectamente bien, pero necesito tu experiencia legal y tu discreción absoluta. Mi oficina, 1 hora, le conté todo, palabra por palabra, lo que había escuchado, el plan de David y Valentina, y vi furia crecer en rostro de Ricardo. Esos malditos, tu propio hijo, lo sé, pero Ricardo, no quiero confrontación emocional, quiero destrucción legal, sistemática, quiero que paguen, de manera que duela, permanentemente. ¿Qué tienes en mente? Jugar su juego, dejar que crean que funciona, darles suficiente cuerda para ahorcarse, y después, cuando estén completamente expuestos, cortarla. Es arriesgado. Podrían hacer daño real antes de que los detengas. No si los manejo correctamente, no si documento todo, y ahí es donde entras tú. Explica. Necesito que prepares documentos, pero no los que ellos quieren, sino protección, fideicomiso irrevocable, donde yo controlo todo mientras viva, y donde, si algo me pasa, si de repente soy declarado incapaz, todo va a caridad. Nada para David, nada para Valentina. 0. Eso es guerra nuclear. Exacto. Porque Ricardo,
Si van a conspirar contra mí, si van a intentar robarme, necesito asegurar que no ganen, bajo ninguna circunstancia. Y después los dejo actuar. Les doy oportunidad de mostrar exactamente quiénes son. Los grabo si es posible. Documento todo. Y cuando tengo suficiente evidencia, los confronto. Legalmente, públicamente, y los desheredo, permanentemente. Héctor, esto es intenso. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Ricardo, escuché a mi hijo planear robarme, conspirar para declararme incapaz, para tomar control de mi vida, ¿y esperas que simplemente lo perdone? ¿Que actúe como si nada pasó? No. Pero venganza tiene precio, emocional. Vas a perder a tu hijo, permanentemente. Ya lo perdí. El David que conocí, que crié, que amé, ese no existe. En su lugar hay extraño codicioso manipulado por esposa calculadora. Y ese extraño merece lo que viene. Está bien, prepararé todo. Pero Héctor, ten cuidado. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Lo sé. Por eso necesito actuar primero. Rápido, inteligentemente. Esa noche, finalmente regresé a casa, 2 horas después de lo planeado. David y Valentina esperaban, con caras de preocupación perfectamente actuadas. «Papá, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados. Disculpen. Estuve con notario más tiempo del esperado. Mucho que procesar. Entendemos, debe ser abrumador. Herencia tan grande. Lo es, y honestamente, no sé cómo voy a manejar todo». Vi chispa en ojos de Valentina. Oportunidad. Exactamente como anticipaban. «Don Héctor, para eso está la familia, para ayudar. David es abogado. Yo tengo experiencia administrativa. Podemos ayudarlo a manejar todo. Si quiere, claro. ¿De verdad harían eso?» «Por supuesto», respondió David. «Eres mi padre. Es lo mínimo que puedo hacer. Es generoso, pero es mucha responsabilidad. Responsabilidad que compartiremos. Papá, 3 ranchos, casa en playa, inversiones. Es demasiado para una persona, pero juntos podemos manejarlo, organizarlo, maximizar valor. Perfecto. Tal como lo planearon, ofreciendo ayuda, presentándose como familia preocupada. Y yo actué parte, hombre vulnerable, abrumado, necesitando apoyo. Tal vez tienen razón. Déjenme pensar. Es mucho que considerar. «Tómate tu tiempo», dijo Valentina con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero papá, no esperes demasiado. Estas cosas necesitan atención, decisiones, y mientras más pronto empecemos, mejor para todos». «Entiendo. Les aviso pronto». Después que se fueron sonreí, sonrisa fría, porque habían tomado cebo perfectamente y ahora solo era cuestión de tiempo. Tiempo de documentar, de exponer, de destruir, porque David y Valentina iban a aprender lección dolorosa. Nunca conspires contra alguien que tiene más experiencia, más recursos y absolutamente nada que perder. Los siguientes días fueron teatro puro, actuación calculada donde cada gesto, cada palabra, cada expresión facial tenía propósito. Y yo era actor consumado, porque había aprendido algo durante 40 años en negocios. La gente muestra su verdadera naturaleza cuando piensa que está ganando. David llamaba diariamente. «Papá, ¿cómo estás? ¿Has pensado en nuestra oferta?» «Sí, hijo. Y creo que tienen razón. Necesito ayuda». Escuché suspiro de alivio. Triunfo apenas contenido. «Me alegra escuchar eso. ¿Cuándo podemos empezar?» «Dame unos días. Necesito organizar documentos, entender exactamente qué heredé, y después nos reunimos formalmente». «Perfecto. Y papá, no te preocupes. Vamos a cuidar todo, como familia». Familia. Esa palabra ahora sonaba hueca, corrupta, como si hubiera perdido todo significado. Mientras tanto, trabajé con Ricardo, preparando protección legal, fideicomiso irrevocable que convertiría cualquier intento de David en desastre legal para él. «Aquí está», explicó Ricardo mostrándome documentos. «Fideicomiso blindado. Tú mantienes control total mientras vivas y has capacidad mental. Nadie puede tocarlo.
Y si alguien intenta declararte incapaz, si hay cualquier procedimiento legal contra ti, automáticamente todo va a 3 fundaciones benéficas que especificaste. ¿Y David? Recibe exactamente nada. El testamento es claro. Debido a comportamiento que viola confianza familiar, quedas desheredado. Y no puede contestarlo porque está redactado impecablemente. Perfecto. ¿Y qué hay del equipo de vigilancia? Instalado ayer mientras estabas en farmacias, cámaras ocultas en sala, en comedor, en estudio donde planeas reunirte con ellos, audio de calidad profesional, todo legal porque es tu propiedad y graba continuamente. Excelente. Porque Ricardo, necesito evidencia irrefutable, video, audio, documentación de cada paso de su conspiración, para que cuando los confronte no puedan negar, no puedan mentir, solo puedan enfrentar consecuencias. La tendrás. Pero Héctor, ¿estás preparado emocionalmente para ver a tu hijo rebelarse completamente? Para escuchar cosas que no puedes desescuchar. Ya escuché lo peor. El resto es solo confirmación, pero estaba equivocado, porque lo que vino después fue peor de lo que imaginaba. Una semana después del funeral, organicé reunión en mi casa con David y Valentina. Pretexto: revisar herencia juntos, planear estrategia para manejar propiedades. Llegaron puntuales, con portafolio profesional, con expresiones de preocupación familiar, con actuación perfectamente ensayada. Gracias por venir, dije guiándolos a estudio, donde cámaras ocultas capturarían todo. Aprecio su apoyo. Para eso está la familia, respondió David. Muéstranos qué tienes. Desplegué documentos, valuaciones de ranchos, escrituras, estados de cuenta, todo organizado meticulosamente, y vi ojos de Valentina brillar, como depredador viendo presa. Esto es sustancial, dijo tratando de sonar neutral. Don Héctor, ¿tiene idea del valor total? Aproximadamente 250 millones, según valuaciones. Dios mío, murmuró David. Papá, eso es fortuna. Lo es, y honestamente me abruma. No sé por dónde empezar. Empieza por organización, sugirió Valentina. Necesitas estructura legal, empresa tenedora tal vez, donde propiedades estén consolidadas y alguien de confianza maneje operaciones diarias. ¿Alguien como ustedes? Bueno, David es abogado. Yo tengo experiencia administrativa y somos familia. ¿Quién más confiarías con algo así? Tienen punto. Pero ¿cómo funcionaría exactamente? David sacó documentos de portafolio, preparados anticipadamente. Traje propuesta, poder legal amplio, donde me autorizas a actuar en tu nombre para transacciones, decisiones operativas, todo lo relacionado con herencia. Tú mantienes propiedad, obviamente, pero yo manejo administración. ¿Y eso es normal? ¿Legal? Completamente. Muchas familias lo hacen, especialmente cuando patrimonio es complejo. Es protección para ti, reduces estrés y aseguras que todo se maneja profesionalmente. Tomé documentos, fingiendo revisar cuidadosamente. Era poder legal extremadamente amplio, que prácticamente me convertía en espectador de mis propias finanzas. David podría vender, comprar, transferir, todo sin mi aprobación explícita. Esto es mucho poder. Es poder que necesito para hacer trabajo correctamente, explicó David. Si tengo que consultarte cada decisión pequeña, proceso será lento, ineficiente. Mejor que confíes en mí. Yo manejo detalles y te mantengo informado de decisiones grandes. ¿Decisiones grandes como qué? Como vender algún rancho si oportunidad surge, o refinanciar propiedades para mejor liquidez. Cosas que requieren acción rápida, donde esperar tu aprobación podría costar dinero. Ahí estaba, plan revelándose. Obtener poder legal, después vender propiedades. Y para mejor liquidez, que realmente significaba para pagar nuestras deudas, para financiar nuestro estilo de vida, para robar legalmente. Déjame pensarlo, dije, es decisión grande. Papá, mientras más esperes, más complicado se vuelve todo. Impuestos de herencia, mantenimiento de propiedades, decisiones operativas en ranchos.
Necesitan atención ahora, no en semanas. David tiene razón, agregó Valentina. Y don Héctor, entiendo que es difícil delegar, pero piénselo así, usted construyó imperio con farmacias, ¿verdad? Porque delegó, porque confió en gente competente. Esto es lo mismo, solo que ahora delega en su hijo, su sangre, manipulación perfecta, apelando a mi ego empresarial, a conexión familiar, a lógica aparente. Pero yo veía a través, veía exactamente lo que era. Trampa. Está bien, dije finalmente, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, quiero auditoría mensual, completa, de toda actividad, transacciones, decisiones, todo documentado. Por supuesto, eso es solo buena práctica. Segundo, ventas de propiedades mayores requieren mi aprobación explícita, escrita, notariada. Vi tensión en rostro de David. Papá, eso complica. Es mi condición, no negociable. Está bien, podemos trabajar con eso. Tercero, este poder legal es revocable. En cualquier momento, si siento que cosas no se manejan correctamente, lo cancelo, inmediatamente. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí. Quiero que mi contador, Alberto, revise estos documentos antes de firmar cualquier cosa, para asegurar que protegen mis intereses. Papá, soy abogado. Estos documentos son estándar. Alberto los revisa, o no hay trato. Valentina intervino, con sonrisa forzada. Don Héctor, por supuesto, queremos que se sienta completamente cómodo, que su contador revise todo. Tomaremos tiempo necesario, pero vi molestia en sus ojos, porque cada condición complicaba su plan. Cada protección que pedía era obstáculo a robo que planeaban. Después que se fueron, revisé grabaciones con Ricardo. Los tenemos, dijo sonriendo, claramente ofreciendo tomar control bajo falso pretexto. Y mira aquí, cuando mencionas ventas de propiedades mayores, David casi dice algo sobre necesitar libertad para actuar rápido, porque su plan es vender antes de que pueda detenerlos. Exacto. Héctor, con esto y lo que escuchaste originalmente, tienes caso sólido para desheredar, para exponer, para todo. Todavía no. Necesito más. Necesito que muestren intención criminal, no solo codicia, sino plan específico para defraudar. ¿Cómo provocas eso? Dándoles oportunidad, dejándolos creer que ganaron y viendo hasta dónde llegan. Durante siguientes días, actué parte de padre confiado. Llamé a David. Hijo, Alberto revisó documentos. Dice que están bien estructurados. Podemos proceder. ¿En serio? Papá, eso es excelente noticia. Pero quiero hacer cambio. En lugar de poder legal inmediato, empecemos con período de prueba, 3 meses, donde manejas operaciones, pero bajo supervisión cercana. Y después, si todo va bien, expandimos autoridad, silencio. Después, período de prueba. Papá, eso sugiere que no confías. Es precaución razonable. David, estamos hablando de 250 millones. Necesito estar seguro. Entiendo. Está bien. 3 meses. Demostraremos que somos confiables. Pero esa noche, instalé dispositivo de escucha en auto de David. Legal, porque técnicamente era mi auto. Se lo había prestado hace 2 años cuando el suyo se descompuso y nunca lo devolvió. Entonces, legalmente, podía monitorear mi propiedad. Y lo que escuché esa noche, manejando de regreso a su casa, confirmó todo. Período de prueba. ¿Puedes creerlo?, gritaba Valentina, como si fuéramos empleados no confiables. Cálmate, al menos conseguimos algo. Podemos trabajar con 3 meses. ¿Trabajar? David, en 3 meses no podremos hacer nada significativo. No con su supervisión constante. Necesitamos control real, libertad para actuar. ¿Y qué sugieres? Ya rechazó poder legal completo. Entonces vamos a plan B. El que discutimos, incompetencia. Valentina, eso es extremo. ¿Extremo? ¿Sabes qué es extremo? Vivir con deudas mientras tu padre se sienta sobre $250 millones. Eso es extremo. Y David, o tomas control, o yo encuentro a alguien que sí tenga agallas. ¿Estás amenazándome? Estoy siendo clara.
Necesito esposo que provee, que asegura futuro, no hombre débil que mendiga a papá. Entonces decide, ¿hacemos lo necesario o seguimos siendo pobres mientras él juega al magnate? ¿Está bien? Está bien. Investigaré proceso, incompetencia, tutela, todo. Pero Valentina, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Mi padre nunca perdonará. ¿Y qué importa? Una vez que tengamos control legal, una vez que propiedades se vendan, una vez que dinero esté en nuestras cuentas, ¿qué puede hacer? Nada. Estará legalmente neutralizado y nosotros finalmente viviremos como merecemos. Apagué grabación, con furia tan intensa que manos temblaban. Porque ahora no era solo codicia, era plan criminal, explícito, documentado, para declararme incapaz fraudulentamente, para robar no solo herencia, sino mi autonomía, mi dignidad, mi vida. Llamé a Ricardo, aunque era medianoche. Héctor, ¿qué pasó? Tengo grabación de Valentina y David discutiendo plan B, declaración de incompetencia fraudulenta. Lo escuché. Todo. Envíamela. Ahora. Le envié archivo. Esperé mientras escuchaba. Y después de 5 minutos, regresó llamada. Esto es oro. Conspiración clara. Intento de fraude. Y con tu grabación anterior, con video de reunión, tienes caso devastador. ¿Qué hago ahora? 2 opciones. Vas a policía. Presentas cargos. Esto es intento de fraude. Conspiración. Delito real. O opción 2. Esperas. Dejas que den un paso más. Y los atrapas en acto. ¿Cuál recomiendas? Depende. ¿Quieres justicia legal o justicia personal? Personal. Quiero que sientan exactamente lo que planeaban hacerme sentir. Impotencia, humillación, pérdida total. Entonces esperamos. Pero Héctor, es arriesgado. Si actúan rápido, si presentan papeles antes de que puedas detenerlos, no lo harán, porque voy a controlar tiempo. Voy a hacer que piensen que tienen ventana, oportunidad perfecta, y cuando la tomen, los aplasto. Durante siguiente semana, actué parte de hombre deteriorándose. Llamé a David con quejas vagas. Hijo, me siento extraño, confundido. Olvidé reunión con contador ayer. ¿En serio? Papá, ¿has ido a doctor? No he tenido tiempo, con todo lo de la herencia. Papá, necesitas cuidarte. ¿Quieres que te acompañe a doctor? Tal vez. Déjame ver cómo me siento. Planté semillas, pequeñas evidencias de deterioro, y vi cómo David y Valentina las regaban, cómo empezaron a documentar, a mencionar a otros, construyendo caso falso. Valentina llamó a mi secretaria en farmacias. ¿Ha notado algo extraño con don Héctor? ¿Decisiones inusuales? ¿Olvidos? Mi secretaria, quien sabía exactamente lo que estaba pasando porque se lo había explicado, actuó su parte. Ahora que lo menciona, sí, ha estado olvidadizo, repitiendo preguntas. Es preocupante. Perfecto. Estaban construyendo narrativa falsa, recolectando evidencia de mi incompetencia, y cada paso los hundía más profundo. Después de 2 semanas, David finalmente actuó. Llegó a mi casa, con doctor, con papeles. Papá, necesitamos hablar, estamos preocupados por ti, tu salud mental. Y trajimos al doctor Ramírez para evaluación. El doctor Ramírez, quien claramente había sido pagado, sobornado, para diagnosticar lo que David necesitaba. ¿Evaluación? No necesito evaluación. Estoy bien. Papá, has estado olvidadizo, confundido, y con patrimonio tan grande, necesitamos asegurar que puedes manejarlo. Es por tu protección. No necesito protección. Necesito que me dejen en paz. Don Héctor, intervino doctor con voz profesional falsa. Solo son algunas preguntas. Examen cognitivo simple. Si está bien como dice, no hay problema, pero si hay algo, podemos tratarlo temprano. Vi juego. Examen diseñado para fallar. Con preguntas trampa. Con interpretación sesgada. Todo para crear documentación de incompetencia. Está bien, dije, pero quiero segunda opinión. Después de su evaluación, mi propio doctor me revisa. Papá,
No es necesario. Es mi condición, o nada. Aceptaron, porque pensaban que podían manipular resultado de todas formas, y procedí con examen, respondiendo algunas preguntas correctamente, otras confusamente, dándoles exactamente suficiente para construir su caso falso. Don Héctor, dijo doctor después, veo algunas señales preocupantes, nada definitivo, pero sugiero seguimiento, y tal vez considerar designar a alguien para ayudar con decisiones financieras complejas. Como tutor, no necesariamente tutor legal, pero apoyo, supervisión, su hijo, por ejemplo. Ahí estaba. Recomendación comprada, diseñada para justificar lo que venía después. Lo pensaré. Después que se fueron, llamé a Ricardo. Los tengo, completamente. Intentaron usar doctor falso para crear evidencia de incompetencia. Todo grabado, todo documentado. No es suficiente. Héctor, ahora podemos actuar. Tenemos conspiración, intento de fraude, soborno de profesional médico. Todo. ¿Cuándo hacemos movimiento? Depende. ¿Quieres confrontación privada? ¿O pública? Pública. Quiero que todos sepan, familia, amigos, comunidad empresarial. Quiero que David y Valentina enfrenten no solo consecuencias legales, sino sociales. Quiero destruir su reputación como planeaban destruir mi autonomía. Entonces, organizamos conferencia, con notario, con testigos, con prensa si quieres, y revelamos todo, con evidencia, con grabaciones, con documentación completa. Perfecto, pero antes, una cosa más. Quiero confrontarlos, cara a cara, darles oportunidad de confesar, demostrar si queda algo de humanidad. Y cuando fallen, cuando nieguen, cuando mientan, ahí revelo todo. ¿Cuándo? Mañana, en mi casa. Les digo que finalmente voy a firmar papeles, darles poder legal. Y cuando lleguen, creyendo que ganaron, les muestro exactamente quién es realmente el tonto en esta historia. La mañana siguiente, amaneció clara. Cielo azul perfecto, como si universo mismo estuviera preparando escenario para lo que vendría. Llamé a David temprano. Hijo, he tomado decisión sobre el poder legal. Quiero que vengan hoy, tú y Valentina, a las 6 de la tarde. Firmaremos papeles. Escuché su respiración acelerarse, emoción apenas contenida. ¿En serio? Papá, eso es. Gracias. No te arrepentirás. Eso espero. Trae los documentos y testigos si necesitas. Quiero hacerlo oficial. Los llevaré. Papá, esto es lo correcto. Para todos. Colgué y sonreí. Sonrisa que no tenía nada de humor, porque David pensaba que había ganado, que finalmente tendría acceso a fortuna, pero lo que realmente iba a recibir era algo completamente diferente. Pasé día preparando. Ricardo llegó a las 3 con su equipo legal, 2 abogados más, un notario y técnico para asegurar que grabaciones estuvieran funcionando perfectamente. ¿Estás listo?, preguntó Ricardo. Nunca he estado más listo. Todos los documentos están en orden. Todos, fideicomiso irrevocable firmado y registrado esta mañana, testamento actualizado, desheredación completa de David, con justificación legal detallada, todo blindado contra cualquier contestación. ¿Y las grabaciones? Tenemos todo. Conversación original que escuchaste. Reunión en tu estudio. Audio del auto. Intento con doctor falso. Todo timestamped. Autenticado. Legalmente admisible. Perfecto. ¿Y después de confrontación? Tengo oficial de policía esperando afuera, con orden de arresto preparada, para David y Valentina, y para doctor Ramírez, por conspiración para cometer fraude, por intento de robo mediante engaño, por soborno de profesional médico, oficial de policía. Ricardo, no mencionaste eso, porque sabía que objetarías, que dirías que solo querías justicia personal. Pero Héctor, esto cruzó línea, es crimen real y merece consecuencias penales reales, no solo desheredación. Pensé en eso, en ver a mi hijo arrestado, esposado, llevado a patrulla, y parte de mí quería evitarlo, porque era mi hijo, mi sangre. Pero otra parte, la parte que había escuchado conspiración vil,
que había visto total falta de remordimiento, esa parte sabía que Ricardo tenía razón. Está bien, pero arresto viene después de confrontación, después de darles oportunidad de confesar. Si lo hacen, si muestran remordimiento genuino, tal vez evito cargos. Pero si niegan, si mienten, si actúan como víctimas, entonces que enfrenten todo. Justo. A las 6 en punto, timbre sonó. David y Valentina, puntuales, ansiosos, con portafolio profesional, con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. «Papá», saludó David abrazándome, abrazo que ahora se sentía falso, contaminado. «Gracias por esto, por confiar. Adelante. Hay gente esperando en estudio». Vi confusión cruzar rostros cuando entraron y vieron a Ricardo, a su equipo, al notario, a configuración formal que no esperaban. «Papá, ¿qué es esto? Dijiste que firmaríamos papeles». «Siéntense», ordené, con tono que no dejaba espacio para argumento. «Tenemos mucho que discutir». David y Valentina se sentaron, intercambiando miradas nerviosas, sintiendo que algo estaba mal, pero todavía sin entender qué. Antes de firmar cualquier cosa, comencé. «Necesito hacerles preguntas y quiero respuestas honestas. ¿Pueden hacer eso? ¿Ser honestos conmigo?» «Claro, papá, siempre somos honestos». «Bien, entonces dime, ¿por qué quieren poder legal sobre mis finanzas?» «Ya te dijimos, para ayudarte, para manejar complejidad de herencia. ¿Y no tiene nada que ver con sus deudas, con su situación financiera desesperada?» «Bueno, todos tenemos problemas financieros, pero eso es separado». «¿Separado?» «David, me has pedido dinero 17 veces en 3 años, más de 2 millones de pesos total, que nunca has pagado de vuelta. ¿Y esperas que crea que súbitamente tu interés en mis finanzas es altruista? Papá, esas fueron emergencias y te pagaré, eventualmente. Eventualmente. O cuando heredes, cuando ya no importe, porque todo será tuyo de todas formas». «No sé qué insinúas». «Insinúo que tú y Valentina han estado conspirando, planeando, calculando cómo tomar control de mi fortuna, y no solo mediante herencia paciente, sino mediante engaño, mediante declaración fraudulenta de incompetencia, mediante robo esencialmente». «Eso es ridículo», protestó Valentina. «¿Quién te está llenando la cabeza con estas ideas? ¿Tu abogado? ¿Están tratando de separarnos?» «Nadie necesita separarnos. Ustedes hicieron eso solos, con sus palabras, con sus acciones, con su conspiración completa que documenté meticulosamente». «¿Documentaste? Papá, ¿de qué hablas?» «Hablo de esto». Y se señala a Ricardo, quien reprodujo grabación, la primera, la que escuché la noche del funeral. Valentina y David discutiendo en mi sala, planeando, calculando, con cada palabra vil preservada perfectamente. Vi color desaparecer de rostros, pánico creciendo. Y David intentó recuperar. «Papá, eso fue conversación privada, sacada de contexto». ¿Contexto? ¿Qué contexto justifica decir que soy obstáculo, que están invirtiendo en relación para asegurar herencia, que tienen plan B para declararme incapaz si no coopero? Estábamos frustrados, hablando sin pensar. No es lo que realmente sentimos, ¿no? Entonces explica esta segunda grabación de su auto, discutiendo plan B explícitamente. Valentina amenazando a David, diciendo que necesitaba esposo con agallas, planeando cómo neutralizarme legalmente. Valentina se levantó. «Esto es ilegal. Grabarnos sin permiso. No puedes usar esto». «Es completamente legal», intervino Ricardo. «Conversación ocurrió en propiedad de mi cliente. Auto que pertenece a mi cliente. Y México permite grabación de conversaciones donde al menos una parte consiente. Héctor consintió porque es su propiedad. Entonces sí, podemos usarlo. En corte, en demanda, en denuncia penal». «¿Denuncia penal?», susurró David. «Papá, no puedes». «¿No puedo qué? ¿Defenderme? ¿Protegerme de conspiración criminal?» «David, planeaste defraudarme, usando doctor comprado para crear evidencia falsa de incompetencia. Eso no es desacuerdo familiar, es crimen». «Papá, por favor, déjame explicar». «Explica entonces».
Explica por qué debo perdonar traición. ¿Por qué debo ignorar que mi propio hijo conspiró para robarme, para neutralizarme, para tratarme como obstáculo a fortuna que no ganó? Explica. David lloraba ahora, pero no estaba seguro si era remordimiento genuino o pánico por consecuencias. Fue Valentina. Ella me presionó. Ella planeó todo. ¡Cobarde!, gritó Valentina. Ahora me culpas a mí, cuando tú estabas igual de ansioso, igual de codicioso. Cállate. Solo estás empeorando. ¿Empeorando? Ya estamos arruinados. Tu padre tiene todo grabado. Nos va a desheredar. Probablemente nos va a demandar. ¿Qué más puede empeorar? Esto, dije colocando documentos en mesa. Pueden leer. Son copias. Originales ya están registrados con notario. David tomó papeles, leyendo. Y con cada línea, rostro se ponía más pálido. Esto es fideicomiso irrevocable. Todo va a caridad. Yo no recibo nada. Nada. Correcto. Debido a conspiración para defraudar. Debido a traición a confianza familiar. Debido a comportamiento que viola todos los principios que intenté enseñarte. No mereces nada y no recibirás nada. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo, tu único hijo. Hijo que conspiró contra su padre, que vio a padre como obstáculo, como cuenta bancaria eventual. Ese no es hijo. Es extraño con apellido común. Por favor, podemos arreglar esto. Ir a terapia familiar, reconstruir confianza. ¿Confianza? David, grabé 6 conversaciones donde conspiras contra mí. Documenté reunión donde intentaste manipularme. Tengo evidencia de soborno a profesional médico. ¿Y hablas de reconstruir confianza? Eso no es ventana rota. Es edificio demolido. No hay reconstrucción posible. Valentina intervino, con voz calculadora que no mostraba remordimiento. Don Héctor, entiendo que está molesto, pero piénselo prácticamente. David es su único hijo. Eventualmente alguien heredará. ¿Realmente quiere que sea extraños? ¿Caridades impersonales? En lugar de su sangre, prefiero caridad sobre traidor. Y Valentina, hablando de práctico, hay algo más que deben saber. Hice otra señal a Ricardo, quien llamó a oficial esperando afuera. Entró, con uniforme, con esposas, con autoridad que no se podía negar. David Maldonado, Valentina Sánchez de Maldonado. Están bajo arresto. Tienen derecho a permanecer en silencio. ¡No!, gritó David. Papá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Eres criminal, y criminales enfrentan justicia. Oficial, proceda. Vi esposas colocarse. Vi pánico total en rostros. Vi realidad final asentándose. Que no solo habían perdido herencia, sino libertad, futuro, todo. Papá, te lo ruego, sollozaba David mientras oficial lo llevaba. No dejes que esto pase. Eres mi padre. Tienes que protegerme, protegerte de consecuencias de tus acciones, como hice toda tu vida, y mira dónde nos llevó. No, ahora enfrentas realidad, sin mi protección, sin mi dinero, sin mi intervención, solo tú y consecuencias que ganaste. Oficial se los llevó. Y quedé en estudio, con Ricardo y su equipo, con silencio pesado que siguió a tormenta. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo. No, pero estoy correcto, y a veces eso tiene que ser suficiente. Héctor, fueron 600,000 pesos en fianza combinada. Van a salir mañana probablemente. Lo sé, pero proceso está en marcha. Cargos son serios, conspiración, fraude, soborno. Incluso con abogados buenos, enfrentan años de batalla legal. Y durante ese tiempo, cada día recordarán que jugaron juego peligroso y perdieron. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Vivir, sin peso de hijo traidor, sin preocupación de conspiración, con paz que viene de saber que mis recursos van a causas legítimas, no a parásitos disfrazados de familia. Durante siguientes días, historia se esparció, en círculos empresariales, en comunidad, y reacciones fueron mixtas. Algunos me apoyaban. Hiciste lo correcto. Familia no excusa crimen. Otros criticaban. Es tu hijo. Deberías perdonar. Buscar reconciliación. Pero más interesante fueron llamadas que recibí.
de otros padres, otros empresarios, compartiendo historias similares, de hijos codiciosos, de familia que veía patrimonio como derecho, de traiciones pequeñas y grandes. «Héctor, admiro tu valor», me dijo colega. «Yo he sospechado de mi hija durante años, pero no he tenido agallas para enfrentarlo, para verificar, y ahora vivo en duda constante. Verificar duele», admití. «Pero vivir en duda es peor. Al menos ahora sé, y puedo actuar con certeza». Una semana después de arrestos, David llamó, desde número desconocido, porque obviamente habían bloqueado el suyo. «Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar, excepto a través de abogados. Por favor, dame 5 minutos, solo 5 minutos». Algo en voz hizo que aceptara. «Está bien, 5 minutos. Papá, tenías razón. Sobre todo, fui codicioso, fui traidor, fui hijo terrible, y lo siento, genuinamente lo siento». ¿Sientes haber conspirado? ¿O sientes haber sido descubierto? Ambos, honestamente. Pero papá, estos días en proceso legal me han abierto ojos sobre quién me convertí, sobre cómo Valentina me manipuló, sobre cómo perdí mi camino. Valentina no puso palabras en tu boca, no te forzó a conspirar, elegiste activamente, conscientemente. Tienes razón. Y no busco excusas, solo quería que supieras que me arrepiento y que entiendo si nunca me perdonas. Lo merezco. David, aprecio disculpa, genuinamente, pero no cambia nada. Fideicomiso es irrevocable. Desheredación es permanente. Y cargos criminales continúan. Lo sé. Y no llamo pidiendo que cambies eso. Solo llamo para decir que lo siento y que te amo. A pesar de todo lo que hice, te amo. Y lamento haberte fallado. Colgó antes de que pudiera responder, y me quedé con teléfono, con lágrimas que no esperaba. Porque a pesar de todo, a pesar de traición y conspiración y dolor, parte de mí todavía amaba a mi hijo. La parte que recordaba niño inocente, antes de codicia, antes de Valentina, antes de todo. Pero amor no significa perdón automático. No significa restauración de confianza que fue destruida tan completamente. A veces amor significa dejar ir, dejar que enfrenten consecuencias. Dejar que crezcan de manera que nunca crecerían con rescate paternal. 2 semanas después, recibí carta de abogado de David, ofreciendo acuerdo. David y Valentina retiraban cualquier reclamo sobre herencia. Aceptaban desheredación, a cambio de que retirara cargos criminales. «¿Qué piensas?», pregunté a Ricardo. «Es tentador. Termina todo limpiamente, sin batalla legal extendida, sin publicidad continua. Pero deja mensaje que crimen sin consecuencias reales está bien, que mientras te disculpes y renuncies, puedes intentar defraudar sin castigo serio». «Exacto. Entonces no. Que enfrenten cargos, que vayan a juicio si necesario. Que el sistema determine si son culpables o no. Yo no voy a interferir en justicia. Héctor, David es tu hijo. ¿Realmente quieres verlo potencialmente en prisión? Quiero verlo enfrentar consecuencias. Si eso significa prisión, entonces sí, porque es única manera que aprenderá, única manera que cambiará realmente. Y si no cambia, si solo se amarga, entonces ese será su elección. Como conspirar fue su elección, como traicionar fue su elección. Yo ya no puedo controlar sus elecciones. Solo puedo controlar las mías, y elijo justicia sobre sentimentalismo, consecuencias sobre rescate. El juicio fue programado para 6 meses después, tiempo suficiente para ambos lados preparar, para evidencia ser revisada, para testimonios ser organizados. Durante ese tiempo seguí vida, manejé farmacias, administré ranchos heredados a través de gerentes competentes. Vendí casa en Puerto Escondido, con ganancia sustancial, y doné a fundación para veteranos, en nombre de mi padre, y lentamente encontré paz, no paz completa, porque siempre habría cicatriz donde David había estado, pero paz de saber que había actuado correctamente, que había protegido mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Un día,
3 meses después de arrestos, encontré a Valentina en cafetería, sola, viéndose derrotada. Nada como mujer segura que había conspirado conmigo. «Don Héctor», dijo cuando me vio, sin hostilidad, solo cansancio. «Valentina, ¿puedo hablar? 1 minuto». «Adelante. Quiero que sepa algo. David y yo nos estamos separando. Divorcio. No puedo estar con alguien que me culpa por sus propias decisiones, que actúa como víctima cuando fue participante voluntario. Lamento escuchar eso». «¿De verdad?» «Sí, porque aunque traicionaste a mi familia, aunque conspiraste, no deseo que sufras innecesariamente, solo que enfrentes consecuencias. Las estoy enfrentando. Perdí esposo, perdí reputación, perdí trabajo porque nadie quiere contratar mujer arrestada por conspiración, y enfrentaré más en juicio probablemente. ¿Y David? David está roto, viviendo con amigo, trabajando en bar porque nadie le da trabajo legal, esperando juicio que probablemente lo destruirá completamente. Y don Héctor, sé que tiene derecho a estar furioso, derecho a castigarnos. Pero pregunto, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo termina castigo? Cuando aprendan lección, cuando demuestren cambio genuino, no solo palabras, sino transformación real. ¿Y cómo demostramos eso desde fondo del hoyo donde estamos? Esa es pregunta que ustedes tienen que responder, no yo. Yo no puedo rescatarlos otra vez. No puedo darles atajos. Si quieren redención, tienen que ganarla, con tiempo, con acciones, con prueba sostenida de que son diferentes. Pero mientras tanto, seguimos cayendo, hasta que toquen fondo y decidan escalar, por ustedes mismos, sin mi red de seguridad, sin expectativa de rescate paternal, solo ustedes y determinación. Valentina asintió, con lágrimas. Es justo, cruel, pero justo. Y don Héctor, para lo que vale, lo siento. Por todo ese fue, y yo me quedé con café, pensando en conversación, en preguntas sobre cuándo castigo termina, y realicé que no sabía respuesta, porque no estaba castigando para lograr resultado específico. Estaba castigando porque era consecuencia natural, inevitable, de decisiones que tomaron, y tal vez esa era lección más grande, que acciones tienen consecuencias, y que padre que rescata a hijo constantemente no está siendo amable, está siendo cruel, privando hijo de oportunidad de crecer, de aprender, de convertirse en adulto funcional que entiende realidad. El juicio llegó 6 meses después, en sala de tribunal en Querétaro, con juez que había visto suficientes casos de fraude familiar para ser escéptico pero justo. David y Valentina tenían abogados competentes, pagados con préstamos porque ya no tenían recursos, y mi equipo legal, liderado por Ricardo, tenía evidencia abrumadora. El primer día fue devastador para ellos. Fiscal presentó grabaciones, una por una, con audio claro, con contexto completo, y cada palabra que habían dicho conspiratoriamente fue reproducida en sala pública, para juez, para audiencia, para reporteros que documentaban caso. Tu padre va a tener fortuna, y necesitamos asegurar que termine donde corresponde, con nosotros. No podemos esperar décadas, necesitamos parte de esa fortuna ahora. Si no coopera voluntariamente, lo haremos involuntariamente. Vi rostros de David y Valentina, vergüenza, horror, realización de que sus palabras privadas ahora eran registro público, permanente, imborrable. Después vino evidencia del doctor Ramírez, quien, bajo amenaza de perder licencia médica, confesó todo, que David lo había contactado, ofrecido 30,000 pesos para diagnosticar deterioro cognitivo, para crear documentación falsa que justificaría tutela involuntaria. ¿Y usted aceptó este soborno?, preguntó fiscal. Sí, admitió doctor con voz quebrada. Necesitaba dinero. Tengo deudas. Y David me aseguró que era por bien de su padre, que realmente estaba deteriorándose, que solo necesitaba documentación oficial. ¿Examinó usted a don Héctor genuinamente? ¿Encontró evidencia real de deterioro? No. El examen fue teatro, diseñado para crear resultado predeterminado. No ciencia, no ética, solo corrupción.
Durante testimonio de Dr. vi David hundirse en silla, porque no solo era su conspiración expuesta, era participación activa en corrupción profesional, en fraude médico, en niveles de criminalidad que no podían ser minimizados como error familiar. Cuando me llamaron a testificar, conté historia completa, desde funeral hasta descubrimiento de conspiración, hasta documentación metódica de cada paso. Y durante testimonio miré a David, buscando señal de remordimiento, de comprensión genuina de daño causado. Lo que vi fue hombre roto, no fingiendo, sino genuinamente destruido, por exposición, por consecuencias, por realización de todo lo que había perdido. Abogado de David intentó cross-examination. Don Héctor, ¿no es cierto que usted grabó conversaciones privadas de mi cliente deliberadamente? ¿Qué creó trampa para exponerlo? Grabé conversaciones en mi propiedad después de escuchar conspiración. Eso es legal. Y sí, les di oportunidad de revelar su verdadera naturaleza, porque necesitaba saber si lo que escuché fue error momentáneo o plan sostenido. Resultó ser segundo, pero usted actuó como si estuviera deteriorándose. Mintió sobre su condición mental para provocar acción de mi cliente. Actué vulnerable para ver si David me protegería o si me explotaría. Eligió explotación. Esa no es trampa, es revelación de carácter. ¿No tiene remordimiento por destruir vida de su único hijo? Tengo remordimiento de que mi hijo eligió este camino, pero no de defenderme, de protegerme, de asegurar que crimen no fuera recompensado. Testimonio continuó durante 2 días, con testigos adicionales, con expertos en grabaciones verificando autenticidad, con analistas financieros mostrando cómo plan habría resultado en pérdida sustancial para mí, con todo apuntando a conspiración clara, premeditada, criminal. En tercer día, algo inesperado pasó. David pidió hablar, sin abogado, directamente con juez. Su señoría, quiero cambiar mi declaración, de no culpable a culpable, para todos los cargos. Su abogado protestó. Señor Maldonado, no aconsejo esto. Todavía tenemos defensa. No tengo defensa. Hice todo lo que fiscalía alega. Conspiré. Planeé fraude. Soborné médico. Todo es verdad. Y no quiero prolongar esto. No quiero que mi padre tenga que sentarse aquí día tras día reviviendo mi traición. Solo quiero aceptar consecuencias y empezar a pagar por lo que hice. Juez estudió a David. Señor Maldonado, entiende que declaración de culpabilidad significa sentencia casi segura. Prisión muy probablemente. Lo entiendo y lo acepto, porque su señoría, no soy víctima aquí. Soy perpetrador. Y mi padre, el hombre que me crió, que me amó, que me dio todo, él es víctima y merece justicia, no prolongación de su dolor. Valentina tomó decisión diferente. Mantuvo declaración de no culpable, argumentando que fue influenciada por David, que él lideró conspiración, que ella fue participante pasiva, manipulada por esposo dominante, pero evidencia no apoyaba esa narrativa. Grabaciones mostraban a Valentina liderando, presionando, amenazando. Ella no era víctima, era arquitecta principal. Juez deliberó durante 1 semana. Y cuando regresamos para sentencia, sala estaba llena, con prensa, con curiosos, con gente que había seguido caso que se había vuelto símbolo, de codicia familiar, de traición entre sangre, de justicia contra corrupción. He revisado toda evidencia, comenzó juez. Testimonios, grabaciones, documentos y conclusiones clara. David Maldonado y Valentina Sánchez de Maldonado conspiraron para defraudar a don Héctor Maldonado. No fue error, no fue malentendido, fue plan calculado, ejecutado durante meses, con múltiples pasos criminales. Señor Maldonado, su declaración de culpabilidad es admirable. Muestra remordimiento que no vi en evidencia original. Por eso, y por el hecho de que es delincuente de primera vez, sentencia será moderada, 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si demuestra rehabilitación genuina. Vi David aceptar sentencia sin reacción, sin protestas, solo asentimiento de comprensión.
Y señora Sánchez de Maldonado, usted eligió mantener inocencia, a pesar de evidencia abrumadora, a pesar de testimonio de cómplice, a pesar de grabaciones que claramente muestran su rol de liderazgo. Por eso, y por falta de remordimiento, sentencia será más severa. 5 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de 3 años. Valentina gritó: «Esto es injusto. Yo no fui la única. David me manipuló». Señora, las grabaciones dicen lo contrario. Muestran claramente que usted presionó, planificó, lideró, y su falta de aceptación de responsabilidad solo confirma que representan peligro continuo. Oficiales, procedan. Los llevaron, esposados, David mirándome una última vez, con lágrimas, con expresión que combinaba arrepentimiento y aceptación, y Valentina gritando protestas, proclamando injusticia, actuando víctima hasta el final. Después de sentencia, reporteros me rodearon. «Don Héctor, ¿cómo se siente sabiendo que su hijo irá a prisión?» «Me siento triste, pero también aliviado. Justicia fue servida. Y tal vez, solo tal vez, estos años le darán tiempo para reflexionar, para crecer, para convertirse en hombre diferente. ¿Lo visitará en prisión? No lo sé. Esa decisión tomaré con tiempo, pero por ahora necesito espacio. Necesito sanar de esta traición, y él necesita enfrentar consecuencias sin mi intervención. ¿Perdonará alguna vez? Perdón es proceso, no evento, y requiere arrepentimiento genuino, cambio sostenido. David mostró inicio de eso hoy, con su declaración de culpabilidad, con su aceptación. Pero perdón completo, restauración de relación, eso tomará años. Si es que pasa, durante siguientes meses, vida continuó. Manejé negocios, administré propiedades y doné generosamente a causas que importaban. Fundación para víctimas de fraude familiar, que ayudaba a otros que habían sufrido traiciones similares, que proveía recursos legales, apoyo emocional, comunidad de comprensión, y encontré propósito en eso, en convertir mi dolor en ayuda para otros, en asegurar que mi experiencia no fuera desperdicio, sino lección, guía, esperanza para otros navegando traiciones similares. 3 meses después de sentencia, recibí carta de David, desde prisión. «Papá, no espero respuesta, no espero perdón. Solo quiero que sepas lo que estoy aprendiendo. Programa de rehabilitación, aquí me ha abierto ojos sobre adicción. No a drogas, sino a dinero, a validación externa, a vida que no gané. Y he estado trabajando con terapeuta, procesando codicia, procesando cómo traicioné valores que me enseñaste. Y papá, duele ver claramente lo que hice, quién me convertí, pero también es liberador, porque por primera vez en años no estoy persiguiendo algo externo, estoy construyendo algo interno, carácter, integridad, valores reales, y aunque sé que no cambia lo que hice, aunque sé que heriste son permanentes, quería que supieras que no desperdicié esta consecuencia, que la estoy usando para crecer, para ser mejor, no para ti necesariamente, sino para mí, para ser hombre que pueda respetarse. Finalmente, tu hijo, David». Doblé carta, con lágrimas, porque esto era lo que había esperado. Señales de crecimiento genuino, no manipulación para reducir sentencia, no actuación para restauración rápida, sino trabajo interno real, doloroso, necesario. Respondí, no inmediatamente, porque perdón verdadero no se apresura, se gana, con tiempo, con consistencia, con demostración sostenida de cambio. Una carta era inicio, pero solo inicio. 6 meses después, recibí otra carta, después otra, cada una mostrando más profundidad, más comprensión, más crecimiento. Y lentamente, muy lentamente, sentí algo. No perdón completo, pero apertura, posibilidad, esperanza de que tal vez, eventualmente, podría haber relación otra vez, diferente de la anterior, construida sobre honestidad, sobre respeto ganado, no sobre obligación sanguínea. 1 año después de sentencia decidí visitarlo, en prisión. No había avisado, simplemente aparecí.
Y cuando David entró a sala de visitas, vi hombre diferente, no físicamente, sino en ojos, en postura, en presencia que irradiaba algo que no había visto antes, humildad genuina. «Papá», dijo sentándose, «no esperaba esto. Yo tampoco, pero tus cartas me hicieron pensar que tal vez era tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ver si cambio que describes es real, o si es actuación sofisticada. Es real, lo más real que he sido en años. Y papá, no te pido perdón, no te pido que cambies testamento, no te pido nada. Solo agradezco que vinieras, que me dieras oportunidad de mostrarte quién estoy tratando de ser». Hablamos durante hora permitida, sobre su terapia, sobre grupos de apoyo, sobre trabajos que estaba haciendo en prisión, enseñando a otros prisioneros a leer, trabajando en biblioteca, contribuyendo de maneras pequeñas pero significativas, y vi algo genuino, no perfecto, pero genuino, esfuerzo real por ser mejor, y eso era todo lo que podía pedir. David, no puedo prometer restauración completa, no puedo prometer herencia, pero puedo prometer esto: si continúas creciendo, si demuestras consistentemente este cambio, mantendré puerta abierta a relación, a conexión, a posibilidad de futuro juntos. Eso es más de lo que merezco. Gracias. Salí de prisión sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza, no garantizada, pero posible, y a veces posibilidad es suficiente. Valentina no mostró mismo crecimiento. Sus cartas, las pocas que envió, estaban llenas de excusas, de culpa a David, a mí, a Sistema, a cualquiera menos ella misma, y eventualmente dejé de leer, porque no había punto, no había crecimiento, solo amargura perpetua. 18 meses después de sentencia, David fue liberado, con libertad condicional, con requisitos estrictos, reportes regulares, trabajo verificable, comportamiento ejemplar, y lo cumplió. Todo, sin quejas, sin atajos. Consiguió trabajo, en firma legal pequeña, no litigando, sino haciendo investigación. Trabajo humilde para abogado con su educación, pero lo aceptó, con gratitud, sin arrogancia que había mostrado antes, y lentamente reconstruimos relación, no como era, sino algo nuevo, basado en honestidad, en respeto mutuo, en comprensión de que confianza destruida se reconstruye con tiempo, no con declaraciones, con acciones sostenidas. 2 años después de su liberación, me visitó. En mi casa, por primera vez desde arrestos. «Papá, hay algo que quiero decirte. Adelante, he estado trabajando, ahorrando, y pagué deuda, los 2 millones que te debía, con intereses. Tomó 2 años, pero está completo. Aquí está transferencia». Miré documentos, verificando, y era real. Había pagado completamente, algo que nunca pensé que haría. David, esto es, no esperaba esto. Lo sé, pero necesitaba hacerlo, no porque esperara algo a cambio, sino porque era correcto. Era deuda que debía, y hombre que quiero ser paga sus deudas. Sin excusas. Estoy orgulloso de ti, genuinamente. ¿Suficientemente orgulloso para considerar restauración? No de herencia completa, pero tal vez algo, reconocimiento de que he cambiado, de que no soy quien era. Lo consideré, con cuidado, con peso completo de historia entre nosotros, y tomé decisión. Sí, modificaré testamento, no restauración completa, pero 20%, con condición de que continúes demostrando este cambio. Durante 5 años más. Si lo haces, si mantienes crecimiento, aumenta a 40 y eventualmente, tal vez, a división más equitativa. Papá, eso es más de lo que soñé. Gracias. No me agradezcas. Tú hiciste trabajo. Tú cambiaste. Yo solo estoy reconociendo eso. Y David, esto no es sobre dinero. Es sobre relación, sobre tener hijo que respeto, que amo, que puede mirarme a los ojos sin vergüenza. Lo sé. Y papá, incluso si nunca modificaras testamento, incluso si decidieras dar todo a caridad, estaría bien, porque lo que recuperé vale más que cualquier herencia.
Recuperé mi integridad, mi respeto propio y tu respeto. Eso no tiene precio. Años después, viendo hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé situación. Fue brutal, doloroso, público de maneras humillantes, pero también fue necesario, porque sin consecuencias reales, David nunca habría cambiado, habría continuado en espiral de codicia, de dependencia, de carácter corrupto. La venganza que busqué no fue venganza tradicional, no fue dolor por placer, fue justicia, consecuencias naturales aplicadas sin misericordia falsa. Fue negativa a ser víctima silenciosa, a permitir que conspiración procediera sin resistencia. Y resultado final, después de años de dolor y crecimiento, fue algo mejor que lo que tenía antes. Hijo que realmente había madurado, que había aprendido valor de trabajo honesto, de integridad, de respeto ganado en lugar de heredado. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo fundamental. Familia no excusa traición, sangre no justifica crimen, y amor verdadero a veces significa consecuencias duras. No rescate fácil. Volví de funeral de mi padre para compartir herencia con mi hijo, pero en lugar de gratitud, encontré conspiración, plan calculado para robarme, para neutralizarme, para tratarme como obstáculo a fortuna que no ganó. Y tuve elección: actuar como víctima ignorante, permitir que plan procediera mientras pretendía no saber, o actuar con inteligencia, con estrategia, documentando cada paso, construyendo caso irrefutable, y después, cuando evidencia era completa, destruyendo conspiración totalmente. Elegí segundo, y aunque fue doloroso, aunque significó ver a mi hijo arrestado y encarcelado, también fue correcto, porque David necesitaba esas consecuencias. Necesitaba tocar fondo, necesitaba perder todo para entender valor real, no de dinero, sino de carácter. Desde Querétaro, con 64 años y relación reconstruida con mi hijo, les deseo sabiduría. La sabiduría para ver traición cuando ocurre, para no ignorarla bajo nombre de amor familiar, para protegerse sin disculpas, y les deseo coraje, el coraje para aplicar consecuencias cuando son necesarias, para permitir que gente que aman enfrente dolor que necesitan enfrentar para crecer, porque rescate constante no es bondad, es crueldad disfrazada. David conspiró contra mí y pagó precio: 3 años de su vida, pérdida de reputación, destrucción de carrera inicial, humillación pública, pero también ganó algo. Ganó oportunidad de convertirse en hombre real, con integridad real, con respeto propio que no puede ser heredado, solo ganado, y yo gané algo también. Gané certeza, gané conocimiento de que mi hijo, después de viaje doloroso, es ahora alguien que puedo respetar, alguien que puede mirarme a los ojos sin vergüenza, alguien que entiende que familia se construye sobre acciones, no sobre expectativas de herencia. Gracias por escuchar mi historia. Y si te ayudó de alguna manera, si te dio coraje para enfrentar tus propias traiciones familiares, compártela, porque en algún lugar, otro padre está descubriendo conspiración, otro hijo está eligiendo codicia sobre integridad, y ambos necesitan saber, hay camino a través de esto, doloroso, pero posible, que lleva no a reconciliación fácil, sino a algo mejor, a relación construida sobre verdad, no sobre obligación, sobre respeto ganado, no sobre sangre compartida. La herencia que mi padre me dejó fue sustancial, 250 millones. Pero herencia que dejé a David fue más valiosa. Lección sobre consecuencias, sobre integridad, sobre hecho de que dinero sin carácter es maldición, no bendición. Y esa lección, esa transformación dolorosa de hijo codicioso a hombre íntegro, vale más que cualquier rancho, cualquier propiedad, cualquier cantidad de pesos, porque al final, lo único que realmente heredamos, lo único que realmente dejamos, no es dinero, es carácter. Y David finalmente heredó el que importa,